Bueno, una vez que hemos revisado las principales características de ECMA 6, ahora sí sería interesante ver nuevas características de TypeScript. Al igual que en el video anterior, aquí no va a dar para repasar todas las características de TypeScript como lenguaje de programación, pero sí algunas características interesantes al momento de que vayamos a seleccionar TypeScript como la alternativa mediante la cual queremos realizar aplicaciones web modernas. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer utilizando TypeScript es definir un compilation context, que es básicamente donde vamos a definir la colección de archivos a ser analizados por TSC. Podemos generarlo utilizando tsc init y el archivo se va a denominar tscconfig.json. La estructura va a ser similar a la cual yo tengo en este slide, donde yo digo cuáles archivos vamos a incluir, cuáles podría excluir para que no sean analizados, o podría utilizar una sintaxis directa en la cual utilizo la propiedad files. Entonces, si vamos a Visual Studio Code, dentro de Visual Studio Code o dentro de el directorio que estuvimos utilizando para los ejemplos de JavaScript, yo ya definí y ejecuté la creación de un tsconfig. Entre otras cosas, mi tsconfig incluye que todo mi código va a ser traducido a ECMA 5 para tener la mayor compatibilidad con todos los navegadores web. Vamos a utilizar como sistema de módulos CommonJS y podríamos tener algunas otras opciones como cuál va a ser la interoperabilidad con los módulos, si funciona con otros sistemas de módulos. En esencia, cuando ustedes inicialicen su contexto de compilación, vamos a tener todas y cada una de las opciones que corresponden a este contexto comentadas para que ustedes puedan personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces, este sería como se ve originalmente un contexto. Ahora bien, ¿dónde sería más útil tener un contexto? Si nosotros pasamos a los ejemplos que vamos a tener durante este video, yo podría crear un segundo tsconfig.json y en este contexto, en adición a las propiedades originales que habíamos definido para los ejemplos anteriores, yo digo que se tomen en consideración todos aquellos archivos con extensión .ts. Mi objetivo es que al final de todas las lecciones vamos a compilar directamente todos los archivos en TypeScript para obtener como resultado archivos en JavaScript. Ahora, ¿qué archivos vamos a compilar? El primer ejemplo que vamos a ver son los declaration spaces. Dentro de TypeScript nosotros podemos utilizar clases, pero además de clases podemos utilizar interfaces y podemos utilizar tipos, que sería lo más parecido a utilizar structs. Entonces, cada uno de estos declaration spaces a su vez se pueden utilizar como anotaciones de tipos o tipos de datos complejos. Entonces abrimos todo un mundo de posibilidades en chequeo de tipos tanto a nivel de variables primitivas o variables compuestas definidas con clases, types e interfaces. Por ejemplo, si nosotros tenemos un declaration space, que en este corresponde a la variable, a la clase TOOS, una vez que nosotros tenemos la clase TOOS, esta se puede utilizar como un tipo, que en este caso yo utilizo SOMTOOS, que esto lo vimos en los ejemplos anteriores, pero si yo, por ejemplo, declaro una variable de tipo de dato primitiva, yo no podría ejecutarlo o voy a obtener un error. Ahora, toda esta interacción dentro del código en TypeScript se puede alargar demasiado y en algún momento nosotros quisiéramos tener un sistema o una estructura más compleja. Y es aquí donde entran los módulos y tengo que hacer un pequeño paréntesis. Dentro del ecosistema de JavaScript, la evolución de los módulos fue hasta cierto punto una evolución complicada porque tuvimos primero dos grandes sistemas de módulos, AMD y CommonJS. En el caso de AMD, cuando se empezaron a crear los Rich Clients y los Rich Clients empezaron a crecer mucho, nosotros teníamos módulos con definición AMD y la biblioteca más popular para definir estos módulos era Require.js, pero tenían una desventaja, fueron pensados para crear módulos para los navegadores web, lo cual dejaba fuera a todo el ecosistema de aplicaciones backend con JavaScript. A su vez, Node.js
viendo la misma necesidad de crear un sistema de módulos, hizo su propia definición, determinada como CommonJS. Posteriormente teníamos dos grandes ecosistemas, AMD y Common, y se determinó que en algún momento sería interesante que tuviéramos un sistema de módulos universal, con el cual inició el proyecto System.js. Pero muchas de las ideas de System.js se quedaron en fase de discusión, porque una vez que estaban en fase de discusión, ECMA tomó muchas ideas de System.js y las agregó a su propio sistema de módulos denominado ES6. O sea que al utilizar módulos, estamos utilizando ahora sí un sistema de módulos estándar, y si vamos a utilizar los módulos dentro de una aplicación web, se hace obligatorio el uso de un bundler o de un preparador de código, porque todos estos módulos están en archivos independientes. Entonces el bundler tiene que leer los archivos, organizar un árbol de dependencias, ver si los alcances son los correctos, y si estos alcances son los correctos, producir un archivo completo que ya sea leíble y sea ejecutable por un navegador web. Entonces, en resumen, el sistema de módulos de TypeScript, o por lo menos el sistema de módulos por defecto, está basado en ES6. Nos permite tanto módulos globales para tener compatibilidad de hacia atrás, o módulos basados en archivos, que podríamos considerar como el sistema correcto e ideal para modularizar nuestras aplicaciones, el sistema de File Modules. Ahora, ¿cómo es que funciona? Si yo, por ejemplo, tengo un archivo 1 con extensión .ts, dentro de este archivo puedo declarar uno o más miembros, entiéndanse variables, funciones, clases, todos los elementos disponibles dentro del código de JavaScript y TypeScript. Y si yo quiero utilizar los recursos localizados en el archivo 1.ts, por ejemplo dentro del archivo 2.ts, yo antes de utilizar los recursos primero tendría que importarlos utilizando el nombre con el cual declaré el recurso, y es solo ahí que voy a poder utilizarlo. Si por ejemplo vamos y este mismo ejemplo lo ejecutamos con ayuda de Node.js, vemos primero el archivo 1.ts, donde declaramos la variable pingüino, y utilizo como variable pingüino el string tux. Y si voy al archivo 2.ts, para poder utilizar la variable pingüino, yo tengo que importarla a partir del archivo 1. Luego asigno el valor de pingüino a la variable var, y por último utilizo la interpolación de strings para acceder al valor. Entonces, si hacemos un tsnode 2.ts, al momento de ejecutar 2.ts, aquí cambié de directorio, por eso es que se ve un pequeño corte, nosotros obtendríamos el siguiente resultado. Entonces, a partir de 1 se lee el valor de la variable tux, y desde 2 importamos la variable y la podemos utilizar como si se tratara de una variable definida dentro del archivo 2.ts. Ahora bien, algunas cosas interesantes que nosotros podemos hacer al momento de utilizar los módulos es que, además de utilizar identificadores únicos, podemos exportarlos o importarlos utilizando alias. Esto sería interesante si, por ejemplo, estamos definiendo nuestra propia API, o si utilizamos una API de terceros y no estamos de acuerdo en los nombres que él utilizó para los miembros de su clase. Entonces, si por ejemplo yo tengo un archivo denominado alias.ts, dentro de alias yo importo la variable ave definida en el archivo 1, pero en lugar de denominarla, la variable pingüino, pero en lugar de denominarla como pingüino, yo le coloco el alias de la variable ave. Y dentro del archivo alias.ts, la variable que originalmente se conocía como pingüino, a partir de acá se va a conocer como la variable ave. Entonces es un pequeño recurso, no es muy significativo, pero que les ayuda a tener un control idiomático de cómo están utilizando sus archivos o sus componentes en TypeScript. Adicionalmente, nosotros podemos crear
exports default. Entonces noten que además de la palabra reservada export, yo agrego la palabra reservada default, mediante la cual yo declaro o ya sea una variable, o puedo declarar una función, o puedo declarar un valor. ¿Cuál es la diferencia? En lugar de ser explícito al importar uno de los miembros que pertenecen al archivo foo, yo puedo establecer un alias y este alias va a corresponder al default export que se encuentra dentro del archivo foo. Entonces, en general, cuando nosotros utilizamos los default exports, tenemos que ser muy cuidadosos de que solo exista un default export dentro de los archivos que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá yo tengo un archivo denominado mascota, en el cual declaré una variable que es duck o javaduck y la exporto o la vuelvo el default export de este archivo denominado mascota.ts. Y si cambio mi enfoque sobre default.ts, noten que ya no utilizo las llaves, sino que asumo que cualquiera que sea el default export dentro del archivo mascota, el alias al interior de mi proyecto va a ser duck. Por último, lo imprimo utilizando interpolación de strings y si ejecuto este código, obtenemos como resultado la mascota es javaduck. Entonces, en lugar de exportarlo y utilizar las llaves, yo puedo utilizar directamente un alias porque sé que es el único default export que se encuentra dentro del archivo. Entonces, esto tiene una regla bastante particular y es que, diferente a otros lenguajes de programación, la resolución de módulos y de miembros de mi proyecto se va a hacer por paths y son paths de Unix, o sea que la gente que programa en Mac o en Linux los va a encontrar como paths completamente naturales. En el caso de Node.js, por ejemplo, si no encuentra el código dentro del directorio actual, tiene una jerarquía por convención. Primero revisa el directorio Node Modules dentro del directorio actual. Si no lo encuentra ahí, sube un nivel y nuevamente revisa si no hay un directorio Node Modules dentro del directorio superior hasta que llega a raíz, y si no encuentra Node Modules, entonces ahí sí declara que no va o no encontró dentro del contexto de compilación el export que nosotros querramos utilizar dentro de nuestro código. Ahora bien, una de las cosas interesantes que podríamos tener dentro de TypeScript es que podamos efectuar o crear tipos de datos aún más complejos de los que hemos visto hasta el momento. Solo que antes de continuar, recuerden que yo les había comentado que podíamos colocar un tsconfig.json en el cual puedo controlar el análisis de mi código en TypeScript. Y si, por ejemplo, yo ejecuto un tsc sin ningún argumento, tsc va a leer el tsconfig.json y noten que todos mis archivos en TypeScript, se procesaron con las reglas que yo definí en el tsconfig, en el contexto de compilación, hacia JavaScript idiomático. Entonces, cuando ustedes tienen un proyecto en Node o en React, lo que va a hacer este proyecto es considerar el tsconfig.json, compilar el código desde TypeScript y producir como resultado código en JavaScript. Y con esto estamos controlando cómo se ve o el contexto de compilación para todos los archivos que pertenecen a ese contexto.